Bienvenidos todos a nuestra clase 22 de Álgebra Moderna 2. Entonces les recuerdo que estábamos haciendo la clase pasada. En la clase pasada probamos esa proposición 2.19, que ¿qué es lo que nos dice esa proposición? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa proposición? Pues nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces considero f sobre e una extensión y alfa en f un elemento que es trascendente sobre e. Que sea trascendente sobre e, lo que quiere decir es que esta alfa no satisface un polinomio con coeficientes en e, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta que el menor subcampo de f que contiene a e y a alfa se puede escribir como la siguiente manera. Se escribe como f de alfa sobre g de alfa, donde f y g, donde tanto f de x como g de x son polinomios en la variable x con coeficientes en e, y g de x es un polinomio distinto de 0. ¿Sí? Es decir, lo que estoy diciendo es que los elementos de e de alfa son de la forma f de alfa por g alfa a la menos 1, ¿sí? Donde f y g son polinomios en la variable x con coeficientes en e, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos la clase pasada. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esta definición, que es una definición importante. Entonces, ¿qué es la definición de campo de descomposición? Entonces tenemos, ¿qué es el campo? Entonces consideramos, que es la definición 2.20, consideramos E un campo y consideramos f de x un polinomio en e de x, ¿sí? Entonces, un campo de descomposición para el polinomio f de x va a ser una extensión de campos f sobre e, lo que quiere decir, ahorita dijimos que ya lo que queremos decir con esto es que e está contenido dentro de f, ¿no? Que e es un subcampo de f. Entonces, un campo de descomposición para este polinomio va a ser una extensión f sobre e, tal que pasa lo siguiente. La primera condición es que f de x se factoriza linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en f en la variable x, ¿no? ¿Sí? Entonces, f de x tiene coeficientes en e, pero resulta ser que cuando yo considero a f de x como coeficientes con coeficientes en f, entonces ahí ya se va a factorizar linealmente, ¿sí? Entonces esa va a ser la primera condición. Y la condición 2 va a ser que f de x no se factoriza linealmente en otro subcampo propio de f, ¿sí? Es decir, si yo tengo otro campo entre que es menor que f, ¿sí? Que está contenido propiamente en f, entonces este polinomio f de x no se va a factorizar linealmente en ese subcampo, ¿sí? Lo que queremos decir con estas dos condiciones, A y B, es que un campo de descomposición para un polinomio va a ser el campo más pequeño en el que se factoriza linealmente el polinomio f de x. O sea, estas dos condiciones se traducen en eso, en el que un campo de descomposición por definición, A y B va a querer decir que es el campo más pequeño en el que se factoriza el polinomio f de x. ¿Sí? Ok. Entonces, el siguiente teorema es importante y nos dice que siempre vamos a tener campos de descomposición, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Pues dice que es el teorema 2.21, consideramos E un campo y consideramos un polinomio con coeficientes en E, un polinomio no constante, ¿sí? Entonces va a resultar que f de x siempre va a tener un campo de descomposición f, ¿sí? Y además la extensión f sobre e va a ser una extensión finita, ¿sí? Entonces, este va a ser un resultado importante porque para construir los grupos de Galois vamos a necesitar este tipo de campos, ¿sí? Ok, entonces pues hagamos la demostración. Hagamos la demostración de este resultado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que por el teorema de Kronecker que vimos en clases pasadas, por el teorema de Kronecker,
para f de x existe un campo en el que f de x se factoriza linealmente, ¿no? Por el teorema de Kronecker. Si ustedes checan en sus notas qué quiere decir ese teorema, lo que quiere decir es que existe un campo, existe una extensión K de E, tal que f de x se factoriza linealmente en K de x, ¿sí? Se factoriza linealmente. Eso es lo que dice el teorema de Kronecker, ¿sí? Que siempre voy a encontrar un campo más grande en el que mi polinomio se factoriza linealmente, ¿no? En K de x. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, es decir, digamos, f de x se puede factorizar así, ¿no? F de x se factoriza como un numerito lo podemos factorizar como un numerito por x menos alfa 1 a cierta potencia, que voy a anotar como n1, por x menos alfa 2 a cierta potencia a la n2, y así sucesivamente hasta x menos alfa sub m a la n sub m, ¿no? Entonces, mi polinomio, es decir, tenemos esta factorización en K de x, ¿sí? Y que sea una factorización en K de x, Eso lo que quiere decir que cada alfa i está en K, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que se factorice linealmente en K de x, quiere decir que lo puedo factorizar así de esta manera en factores lineales. Puede ser que varios factores lineales aparezcan repetidos, ¿no? Por eso es que aquí estoy poniendo multiplicidades, ¿sí? Y que cada uno de estos aparezca, sea un polinomio en K de x, quiere decir que estos coeficientes están en K, ¿no? El 1 está en K de por sí, entonces lo que quiere decir es que los alfa i están en K, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pues ya sabemos, ya vimos la primera condición, ¿no? La primera condición que me decía que mi polinomio se debe factorizar linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en el campo f, que es donde queremos que, si queremos que f sea el campo de descomposición, ¿no? Y además, no se debe factorizar, f de x no se debe factorizar linealmente en otro campo más pequeño, es decir, debe ser el campo más pequeño, en otro campo que está contenido propiamente en f, ¿no? Entonces, pues podría ser que este campo que construimos sea demasiado grande y entonces hay que encontrar el campo más pequeño en el que f de x se factorice linealmente, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues entonces, ¿sí? Es decir, pasa esto, donde y además estoy suponiendo que cada alfa i es distinto de alfa j
si I es distinto de J, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo esta factorización así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a considerar f, sea f, por definición, el menor subcampo de K, que contiene a E y a alfa 1, alfa 2, así sucesivamente hasta alfa m. ¿Sí? Este es un subcampo de K, ¿no? ¿Sí? Porque alfa 1, alfa 2 y alfa m están en K y este E es un subcampo de K, ¿no? Porque K es una extensión de, ¿sí? Entonces, este F, que es por definición el menor subcampo que contiene a E y alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, es un subcampo de K, ¿sí? Entonces, la afirmación es que este es el campo de descomposición. Entonces, afirmación. Entonces, la afirmación es que F es un campo de descomposición. Es un campo de descomposición de f de x, ¿no? De f de x. Esa es nuestra afirmación. Ok. Entonces demostremos eso. Entonces primero, pues claramente, f de x se descompone linealmente, f de x se descompone linealmente y es igual a x a es igual a por x menos alfa 1 a la n1, así sucesivamente hasta x menos alfa n m a la n sub m. Esto en el anillo de polinomios con coeficientes en f, ¿no? En f de x. ¿Sí? Entonces lo que estoy obteniendo es que mi polinomio se factoriza linealmente en f de x, ¿no? Porque estos elementitos alfa 1 hasta alfa m están en f, porque f es lo que hice con f es meterle alfa 1 hasta alfa m, ¿no? Entonces aquí se factoriza linealmente. Ahora hay que ver qué es el más pequeño. Y para ver qué es el más pequeño, pues hay que tomarse otro campo. Entonces, segundo. Entonces, tomamos otro subcampo L, un subcampo de K, tal que E está contenido dentro de L y está contenido dentro de F, ¿sí? Y supongamos que f de x se factoriza linealmente. Se factoriza linealmente ¿en dónde? En L de x. ¿Sí? Entonces supongamos que yo tengo otro campo que podría ser más chiquito, que está contenido dentro de f, de tal forma que este f de x ya se factoriza linealmente aquí. Si quiero ver que f es el más chiquito en el que f de x se factoriza, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que L es igual a f, ¿no? Entonces, por demostrar,
por demostrar, L es igual a F. ¿Sí? Eso es lo que tengo que demostrar para demostrar que F es el más chiquito. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok. Entonces, como f de x se factoriza linealmente en L de x, ¿qué es lo que pasa? Por definición, como acá se factoriza linealmente, como se factoriza linealmente en L de x, ¿qué es lo que pasa? F de x se escribe como una constante, digamos ahorita que va a ser una constante b por x menos b1 a cierto k1, así sucesivamente, hasta x menos b sub l a la k sub l. ¿Sí? Como se factoriza linealmente en L de x, pues tenemos esto, donde tanto b y bi están en L para todo ¿qué? Para todo i. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que estos factores, como se factoriza linealmente en L, b1 hasta bl están en L. ¿Sí? Pero como L está contenido dentro de F, y en f de x teníamos que, y en f de x, ¿cómo se descomponía f? Aquí en el anillo de polinomios con coeficientes en f de x se factorizaba así, como a por x menos alfa 1 a la n1, así sucesivamente hasta x menos alfa m a la n sub m. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tengo esta factorización de f de x en L de x, pero L está contenido dentro de f, ¿no? Y tengo esta factorización de f de x en el anillo de polinomios con coeficientes en f. Entonces resulta ser que esta factorización y esta factorización son iguales en este anillo, ¿no? Entonces, voy a escribirlo. Esto es 1, este es 2. Entonces la factorización 1 y 2 son iguales. Entonces la factorización La factorización 1 y 2 son iguales ¿en dónde? Son iguales en f de x, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que si ustedes factorizan un polinomio con coeficientes en un campo, esa factorización es única, ¿sí? Eso se debe a que el anillo de polinomios es un dominio de factorización única. O sea, se parece mucho a los enteros, ¿no? Ok, entonces son iguales. Entonces, por lo tanto, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que alfa, que primero L, entonces L es igual a M. Por lo tanto, L es igual a M. A es igual a B. Y alfa I es igual a BI para todo I desde 1 hasta M, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Como esta factorización es lo mismo que esta factorización, entonces A es igual a B y B1 es igual a N1, ¿sí? ¿Sí? Ok,
Y bueno, y las potencias también son lo mismo, ¿no? Y luego, entonces, por lo tanto, pero, pero ¿qué teníamos? Que los BI estaban en L, ¿no? Pero como habíamos dicho que los BI estaban en L, BI está en L para todo y alfa I es igual a BI, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, alfa I está en L para todo I, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, el conjunto E unión alfa 1 hasta alfa M está contenido dentro de L, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pero E de alfa 1 hasta alfa M es el menor subcampo que contiene a E y a alfa 1 hasta alfa M. Pero E de alfa 1 hasta alfa N, que dijimos que este es F, es el menor subcampo por construcción. Ese menor subcampo que contiene a E y a todos los elementos de L, que tiene a todos los elementos a E y a todos los elementos de los elementos alfa 1 hasta alfa M, ¿no? Entonces, alfa 1 hasta alfa M. Entonces, por lo tanto, si es el campo más chiquito y L es un campo que los contiene, por lo tanto, E de alfa, que es F, está contenido dentro de L, ¿sí? Pero ¿qué habíamos dicho? Habíamos tomado L que estaba contenido dentro de F, ¿no? Y ahorita lo que acabamos de mostrar es que F está contenido dentro de L, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Por lo tanto, lo que sabemos es que F es igual a L y así. ¿Qué es lo que demostramos? Lo que demostramos fue esto, ¿no? Que si yo me tomo un subcampo más pequeño que contiene, que está un subcampo L que está contenido dentro de F, de tal forma que f de x se factoriza en L de x, entonces necesariamente L es igual a F. Entonces lo que nos está diciendo es que F es el campo más pequeño en el que se factoriza f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, y así, F es y así tenemos que F es el campo de descomposición. Tenemos que es un campo de descomposición. Más adelante veremos que ese campo es único salvo isomorfismo. Tenemos un campo de descomposición, ¿sí? Y así. F es un campo de descomposición. De descomposición. ¿De quién? De f de x. ¿Sí? De f de x. Pero eso todavía no acaba, ¿no? Porque ¿qué es lo que teníamos que demostrar? Teníamos que demostrar que el polinomio tiene un campo de descomposición y además que esta extensión es finita, ¿sí? Entonces, pues
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, además, como F, E está contenido dentro del F y F está contenido dentro de K y esta extensión es finita por Kronecker. Cuando demostramos Kronecker, demostramos que cualquier polinomio tiene un campo en el que se factoriza linealmente y además esa extensión es finita, ¿no? Entonces, por Kronecker, y esto es finito por Kronecker. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos que esta extensión es finita. Y cuando demostramos la fórmula del grado, demostramos que esa extensión era finita, entonces esta es finita y esta es finita, ¿no? Entonces, por la fórmula del grado, obtenemos que esa descomposición también es que esa extensión también es finita, ¿no? Del grado tenemos que f sobre e es finita. Y acabamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier polinomio tiene un campo de descomposición. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier polinomio con coeficientes en un campo, hay otro campo más grande en el que se factoriza linealmente y ese campo es el más pequeño en el que todo se factoriza, en el que el polinomio se factoriza linealmente, ¿sí? Ok. Entonces, para lo que sigue, pues para calcular algunos ejemplos, pues voy a necesitar lo siguiente, ¿sí? Entonces, voy a necesitar lo siguiente. Entonces, déjenme aquí agregar una página más. Entonces, a ver, aquí. Ok, entonces, recordemos lo siguiente. Entonces, recordatorio importante de álgebra superior. Eso es recordatorio. Recordatorio importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, consideremos un complejo en forma polar. Entonces, sea z igual a r. En forma polar lo podemos escribir como coseno de teta más i veces seno de teta. Un número complejo en forma polar, ¿no? ¿Sí? Entonces, de álgebra superior 2, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, de álgebra superior 2, tenemos lo siguiente. Podemos calcular todas las raíces enésimas de este número complejo, ¿no? Entonces, todas las soluciones
todas las soluciones de la ecuación xn igual a z están dadas de la forma ¿De qué forma? Aquí nos va a ayudar el hecho de que tenemos al número complejo en forma polar, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser todas las raíces? Estos van a ser zk. Permítanme. Entonces van a estar dadas de la siguiente forma. Zk igual a la raíz enésima del número real. Recordemos que R es la norma del número complejo, ¿no? Si yo tengo escrito a Z un número complejo de esta forma, R es la norma de un número complejo, entonces R es positivo, ¿sí? Entonces calculamos la raíz enésima de R por coseno ¿de quién? De esta, de teta más 2 pi 2 pica sobre n más i veces el seno, ¿sí? ¿De quién? De teta más 2 pica sobre n, ¿sí? Entonces, todas las raíces van a estar de esta forma, conforme k va variando, desde 0, 1, hasta n-1. ¿Sí? Eso se ve en álgebra superior, ¿no? ¿Sí? Cómo calcular todas las soluciones de esta ecuación en los números complejos, ¿sí? Entonces, conforme k va variando de 0 a n-1, pues aquí voy variando la k en estas, y entonces voy obteniendo complejos distintos, y todos estos y cuántos, como k va variando desde 0 hasta n-1, pues obtengo n complejos distintos, que son las soluciones de esta ecuación, ¿sí? Ok. Entonces, eso es para cualquier número complejo arbitrario. Entonces, como caso particular, tomemos, ¿sí? Entonces, como caso particular, tomemos a un número real. Caso particular. Tomemos un número real en R positivo. Tomemos un R en R con R positivo, ¿sí? Ok. Entonces, a ver, permítanme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes van a ser todas las raíces? Entonces, R lo puedo escribir en forma polar como quién. Entonces, R se escribe en forma polar así. R se escribe como R por coseno de 0 más I veces seno de 0. Así se escribe en forma polar, seno de 0. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿quiénes van a ser las raíces, todas las raíces de R? Entonces, todas las raíces de xn igual a R son ¿quién?
son de la forma ZK, que va a ser de la forma raíz enésima de R, ¿sí? Por coseno de 2πk, esto sobre n, más i veces seno de 2πk sobre n, ¿sí? Y eso conforme k va variando desde 0 hasta n-1, ¿no? ¿Sí? Y entonces así podemos calcular todas las raíces de todas las raíces de este número, las raíces enésimas de un número real positivo, ¿sí? Mediante esta formulita, ¿sí? Ok. Bueno, acá me faltó cerrar un paréntesis. ¿Sí? Entonces notemos que qué es lo que pasa. Que estos elementos, lo que está aquí dentro, es exactamente las raíces enésimas de la unidad. O sea, esto es exactamente la raíz enésima de la unidad, porque al 1 lo puedo escribir como en forma polar, como coseno de teta más i seno de teta, ¿sí? Entonces, al aplicar la formulita que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, estos que está aquí dentro son las raíces enésimas de la unidad. Entonces, notemos. Ahorita voy a explicar este dibujito que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, notemos. Si quieren, lo escribo acá. Mejor... Sí, entonces lo voy a escribir aquí. Entonces, notemos que este elementito que voy a escribir como WK, que es igual a coseno de 2πk sobre n, coseno de 2πk sobre n, más i veces el seno de 2πk sobre n. Estos, conforme k va variando desde el 0 hasta el n-1, estos son las raíces enésimas de la unidad. Raíces enésimas del 1. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí puedo explicar el dibujo. Son las raíces enésimas del 1, entonces, ¿y cómo ubicamos en los números complejos las raíces enésimas de la unidad? Pues fácil, ¿no? Entonces lo que me dice es que yo al círculo unitario, lo divido en n, ¿no? Lo divido en n partes iguales, y entonces en cada vértice va a ser la raíz enésima correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para cuando k es igual a 0, pues esto es coseno de 0 más i seno de 0, ¿no? Entonces esto es 1. Y en los números complejos es exactamente este, ¿no? Entonces este es exactamente W0. Luego este es exactamente W1. Este es exactamente W2. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que llegamos al último,
Aquí en este caso es 12, ¿no? Pero en general es el wn-1, ¿sí? Entonces las raíces enésimas de la unidad están ubicadas en el círculo unitario de radio 1. ¿Sí? Entonces aquí esto mide 1, ¿no? ¿Sí? De radio 1. Y exactamente, y este es el 1. Este corresponde, ese vértice corresponde al vértice 1,0. ¿Sí? Entonces uno empieza con el complejo 1 y si uno quiere calcular todas las raíces enésimas, todas las soluciones de xn igual a 1, pues lo que uno hace es divide al círculo unitario en n partes iguales y los vértices que me corresponden a esas divisiones son exactamente las raíces enésimas de la unidad, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si yo quiero calcular todas las raíces de este número en general, de xn igual a r con r mayor que 0, entonces tengo que calcular las raíces enésimas de la unidad y multiplicar por raíz enésima de r, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Pasa lo siguiente. Entonces todas las soluciones todas las soluciones todas las soluciones de xn igual a r de xn igual a r con r mayor que 0 ¿cuáles son todas las soluciones? Pues es el conjunto, este conjunto, ¿no? Es el conjunto raíz enésima de r, raíz enésima de r por el w1, ¿sí? Por el w1. Bueno, si quieren, ahorita para no, pongámosle, a ver, ok, sí, mejor así pongámosle como estaba, wk, por el w1, luego raíz enésima de r por el w2, y así sucesivamente, raíz enésima de r por el w n-1, ¿sí? Donde cada wi, es una raíz enésima del 1 y raíz enésima de r es la raíz positiva de r, ¿no? La raíz enésima positiva de r, ¿sí? Y esta, y raíz enésima de r, es la raíz positiva, es la raíz enésima positiva, que solamente hay uno, ¿no? Positiva de r, ¿sí? Entonces, todas las soluciones de esta ecuación, así en general, con r mayor que 0, son este conjunto, ¿no? ¿Sí? Y son exactamente n, ¿no? Ok, entonces eso lo voy a necesitar después, cuando empecemos a calcular los campos de descomposición, en particular, pero me interesa algo más importante aquí, que es un caso muy particular cuando P es primo. Entonces, en particular, entonces estudiemos el caso en el caso
En el caso que n es igual a p con p', ¿sí? En el caso que n es igual a p con p', este conjunto S se describe de una forma más fácil. El conjunto S se describe de una forma más fácil, que es lo que voy a necesitar después. Escribe más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Entonces, supongamos n igual a p con p'. ¿Sí? Entonces, supongamos n igual a p y este es primo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. Entonces, consideremos eso y consideremos, importante, consideremos una raíz pésima de la unidad, una raíz pésima W, esa va a ser la raíz del 1 con W distinto del 1. ¿Sí? Entonces me fijo en una raíz pésima de la unidad con W distinto de 1. ¿Sí? En este ejemplo, lo que estoy diciendo es que me estoy fijando en alguno de estos vértices, cualquiera de estos vértices, en el caso en el que estoy, en el caso que n es igual a un número primo, ¿sí? Que no es este vértice, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, recorremos, entonces, consideremos U de P, que va a ser el conjunto de todas las raíces enésimas de la unidad, que va a ser el conjunto de todos los números complejos, ¿sí? El conjunto de todos los números complejos tales que z a la n es igual a 1, ¿no? Más bien dicho, bueno, aquí como estoy considerando n igual a p, z a la p, ¿no? ¿Sí? Es decir, me estoy fijando en las raíces pésimas del 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, raíces pésimas de 1. Pésimas del 1. Entonces, resulta ser que U sub P es un grupo con la multiplicación, ¿no? De números complejos. U sub P es un grupo con la multiplicación de números complejos. La multiplicación de números complejos, ¿sí? Entonces, de números complejos, ¿sí? Y resulta ser que ¿cuál es la cardinalidad de UP? Números complejos. Y resulta ser que la cardinalidad de UP es P. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo que sabemos de teoría de grupos, entonces, de teoría de grupos sabemos que UP es cíclico.
Tenemos que UP es cíclico. Y eso es una consecuencia del teorema de Lagrange, ¿no? De la teoría de grupos. ¿Es cíclico? ¿Sí? Se sigue el teorema de Lagrange. Si no se acuerdan de eso, pueden checar en sus notas de grupos. ¿Sí? Entonces, si es cíclico, entonces cualquier elemento no cero, entonces cualquier elemento que no es el unitario, entonces para cualquier cualquier W en UP con W distinto del unitario, el grupo generado por W es exactamente UP. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, el grupo de unidades UP lo puedo describir como 1 W, W cuadrada, así sucesivamente hasta W a la P menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tengo a todas las raíces pésimas de la unidad. Raíces pésimas de 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo a todas las raíces pésimas de la unidad. ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué me decía lo que habíamos descrito acá arriba? Que si yo quiero encontrar las soluciones de esta ecuación xn igual a r, donde r es un número real positivo, entonces lo único que tengo que hacer es calcular la raíz principal positiva de r, que este va a ser un número real, ¿sí? Y luego multiplicar esa raíz enésima de r por todas las raíces enésimas de la unidad. Entonces, acá lo multipliqué por el 1, que es la raíz enésima trivial de la unidad, luego por W1, W2, hasta Wn-1. Entonces, conforme voy corriendo W1, W2 hasta Wn-1, pues voy recorriendo todos, este es W0, W1, W2 y así sucesivamente. Entonces, conforme yo voy recorriendo de K desde 0 hasta N-1, voy recorriendo todas las raíces enésimas de la unidad, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces, pero en el caso en el que n es primo, resulta ser que todas estas raíces enésimas, que es W1, W2, Wn-1, las puedo obtener como potencia de alguna raíz enésima de la unidad fija, ¿no? Que no sea el 1, ¿sí? Entonces, utilizando esta igualdad estrellita, que voy a anotar como estrellita, ¿sí? Entonces, de igualdad estrellita, tenemos que todas las soluciones de tenemos que todas las soluciones de x a la p
igual a R con P primo, y R mayor que 0 son, ¿cuáles va a ser? Van a ser, pues va a ser raíz pésima de R, que es la solución trivial, luego raíz pésima de R por una raíz de la unidad, que va a ser W, luego raíz pésima de R por otra eh, por otra raíz enésima, que es W cuadrada, y así sucesivamente hasta raíz pésima de R por W a la P menos 1. ¿Sí? Entonces todas las soluciones son estas. Entonces, ok, entonces no estoy diciendo que W cuadrada, no estoy diciendo que W cuadrada sea, o sea, que W, si, que no estoy diciendo que W sea este elementito, no estoy diciendo que W sea este W1, ¿no? Y que W cuadrada sea W2 y que W al cubo sea esta, ¿no? Estoy diciendo que es un elementito cualquiera en el que no es este. Entonces, cuando yo obtengo las potencias puede ser que si por ejemplo considero W igual a este, entonces la primera potencia sí va a ser este, la segunda potencia sí va a ser este y así sucesivamente. Pero por ejemplo, si considero este, W, entonces W al cuadrado va a ser este. Entonces se va saltando, ¿no? Entonces las potencias van saltando, pero el hecho es que cuando yo recorro todas las potencias del 0 hasta el P-1, pues ya tomé todos los vértices, ya tomé todos los puntos de esta figurita, ¿sí? Y entonces, cuando tomé todas las potencias W, bueno, W a la 0, que es 1, W cuadrada, W hasta WP a la menos 1, voy obteniendo todas las potencias. No necesariamente significa que W cuadrada, si W es este, que W cuadrada es este, ¿no? Que W al cubo es este, ¿no? Sino que significa que W cuadrada es alguno y luego W al cubo es otro, y cuando yo hago ese procedimiento, al hacerlo P menos 1 veces, ya obtuve todos los vértices de este eneágono regular, ¿sí? Entonces, pues así es como obtengo todas las soluciones en el caso, o sea, en el caso más general, que es lo que digo aquí, el caso más general cuando n es cualquier número mayor o igual que 1 y r es un número real positivo. Entonces, para encontrar todas las soluciones, pues me fijo en todas las raíces de la unidad, W1, W2 hasta Wn-1, y multiplico esas raíces de la unidad, y el 1 también es una raíz de la unidad, ¿no? Y multiplico todas esas raíces de la unidad por la raíz principal de R, por la raíz enésima de R, ¿sí? Y así obtengo todas las soluciones de este, y todas son distintas, son exactamente n, ¿sí? Y en el caso en el que es primo es un poco más fácil, porque en el caso en el que es primo, es más fácil porque para encontrar todas las raíces para calcular todas las raíces pésimas del 1, basta con que yo encuentre una que no es el 1 y a través de esa yo obtengo todas, ¿sí? Yo obtengo todas. Y entonces, a través de esa yo obtengo todas, y entonces para encontrar todas las soluciones de esta ecuación, pues ¿qué es lo que hago? Pues multiplico la raíz pésima de R por todas estas, ¿no? Y es esto, ¿sí? Y así es como obtenemos todas las soluciones en el caso en el que es P. Ok, entonces con esto termino este recordatorio. Entonces en la próxima clase voy a hacer un ejemplo de calcular el campo de descomposición de un polinomio, ¿no? ¿Sí? Eh, que recordemos que el campo de descomposición de un polinomio, antes de terminar esta clase, que es el campo de descomposición de un polinomio,
es un campo en el que el polinomio se factoriza linealmente, es un campo, es una extensión del campo f, en el que el polinomio f de x se factoriza linealmente, y esta condición B lo que quiere decir es que es el campo más pequeño en el que se factoriza linealmente, ¿sí? Ok, entonces, bueno, con esto termino la clase de hoy y nos vemos en el siguiente video.